Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión. Les agradecemos mucho atención y que estén aquí acompañándonos en este segundo simposio que hacemos a 2 años de inicio de la pandemia en el Hospital General de Occidente. Mi nombre es Raúl Baptista, yo soy médico adscrito a UNIMED, pertenezco al Hospital General de Occidente y yo les voy a hablar un poquito de lo que estamos haciendo de investigación, de los avances que tenemos en resultados, de perspectiva genómica para la sustentabilidad y gravedad de COVID-19. Del inicio de la pandemia fue muy claro de que muchos de los individuos se infectaban con el virus, pues no evolucionaban de la manera tórpida y grave como esperábamos, que era la mayoría que se iba a enfermar con neumonías graves. Mucha de la población cursó con manifestaciones muy leves de la enfermedad, un simple resfriado, o inclusive hubo pacientes que solamente ya estaban infectados porque salían positivos en las pruebas. Normalmente eran familiares o gente por asociación epidemiológica que hacíamos la prueba, salían positivos. Estamos hablando de la prueba estándar de oro, la PCR, y los pacientes estaban prácticamente asintomáticos, no tuvieron ninguna manifestación. Entonces, una manera de explicar esto era que hubiera diferencia a nivel genómico, variantes en la genética de los individuos que los hacía susceptibles para adquirir la enfermedad y también tener mayor riesgo a presentar fenotipos más graves, ¿verdad? Como era el compromiso de falla respiratoria, que requería apoyo ventilatorio mecánico, o complicaciones en otros órganos y sistemas, como era la coagulopatía. Estos pacientes hacían trombosis y hacían infartos agudos al miocardio o eventos vasculares cerebrales, o los pacientes que hacían falla renal en las etapas avanzadas de la enfermedad, o en otros órganos y sistemas. Entonces, realmente el COVID no solamente es una enfermedad que está limitada al aparato respiratorio, sino que afecta a muchos órganos y sistemas y que gran parte de estos pacientes desarrollan complicaciones severas que ponen en peligro la vida y que llevan a la muerte de los pacientes. Pues como les comentaba, pues una manera de explicar esto es la hipótesis de que hubiera variantes a nivel genómico. Obviamente la genómica como disciplina, pues muchos de ustedes están más familiarizados en aspectos de genómica del virus, ya que esto nos permite clasificar las diferentes cepas o variantes que hay con el paso de las semanas y los meses y cómo se van diversificando y van moviéndose en las diferentes geografías. Y algunas de esas cepas pues tienen factores de virulencia o capacidad pues, de ser más infecciosas o menos infecciosas y también de asociarse a desarrollar complicaciones o ser más benignas. Entonces, la genómica y los estudios genómicos de SARS-CoV-2, cuando están enfocados al virus, pues nos ayudan a hacer alertas tempranas de la dispersión viral, ¿verdad? A hacer alarmas, como fue este caso de la alerta de la pandemia, ver cómo se iba moviendo el virus, cómo iba afectando inicialmente el área de población que fue afectada en China y cómo se movió al sureste asiático, posteriormente pues a otro continente y hasta que llegó a nuestro país. Esto permite hacer también vigilancia en cadenas de transmisión. Podemos, a partir de este conocimiento a nivel genómico del virus, pues desarrollaron las pruebas diagnósticas y las vacunas que tan eficientemente han disminuido mucho la mortalidad y las complicaciones en los pacientes. Las dinámicas de introducción de los virus a nuevos territorios, cómo se relaciona estas nuevas cepas virales con enfermedades comórbidas que ya están en el paciente hospedero, como sería la diabetes, sería la hipertensión o la obesidad. Ya les hablarán en otras de las pláticas cómo en nuestro hospital pues hubo una marcada asociación entre el paciente obeso y la mortalidad, más que la diabetes o la hipertensión. Realmente el comórbido que mayor impacto tuvo, hablando de mortalidad en nuestro hospital durante los picos importantes de la pandemia, fue en el paciente obeso. Y en general el fortalecimiento tecnológico y científico, o sea, las instituciones que manejan este tipo de tecnologías genómicas, pues estamos hablando de la punta de lanza para obtener no solamente en estas áreas de infectología o de enfermedades infecciosas, sino en muchas otras disciplinas. Como es mi área de investigación, que trabajamos con enfermedades crónico-generativas como diabetes mellitus o neoplasias. Entonces, todo este conocimiento y experiencia que teníamos en crónico-generativas lo enfocamos en estudiar al hospedero y contestar esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué los diferentes cuadros clínicos, este espectro de signos y síntomas del paciente muy grave, por un lado en el espectro, y por el otro, el paciente asintomático con síntomas muy leves? Entonces aquí nos prestamos a apoyarnos con otros compañeros, otras instituciones en el mundo y hacer un consorcio, formar parte de un consorcio para proponer estudios de asociación de genoma en el hospedero de COVID-19 y enfocarnos principalmente al paciente con COVID-19 severo, que es el que tiene mayor mortalidad.
No voy a entrar con cosas muy técnicas respecto a a la genómica, de que cada uno de los individuos somos diferentes, somos muy particulares, aunque seamos hijos de del mismo papá y la misma mamá, inclusive entre hermanos e inclusive entre gemelos homocigotos hay diferencias. Entonces, estas diferencias, aunque son muy sutiles y fenotípicamente nos podemos ver muy similares, a nivel genómico hay grandes diferencias. Y esto nos da no solamente las características que podemos ver, o sea, el color de nuestros ojos, nuestra talla, nuestro peso, inclusive de qué nos vamos a enfermar o de qué riesgo de enfermedades podemos desarrollar, sino también lo que respecta a la inmunidad y el riesgo de que tengas tú mayor predicción o predisposición a que te infectes con cierto tipo de virus y que desarrolles complicaciones de este tipo de infecciones. Entonces, la genómica comparativa para el estudio de las enfermedades infecciosas, pues es una de las líneas importantes de desarrollo a nivel de ciencia en el mundo. Nosotros vamos a enfocar entonces no a la genómica del virus, sino a la genómica del humano, del hospedero, y en particular del mexicano, porque el mexicano, al ser mestizo, la mayor parte de la población en nuestro país, pues tenemos una genómica muy particular, una mezcla que es un retrato de la historia sociocultural de nuestro pueblo. Entonces, a diferencia de otros países en que es muy homogéneo, es muy notorio, por ejemplo, que en países como caucásicos, europeos, que prácticamente son muy parecidos, no hay tanta variabilidad. En los países mestizos, como somos los mexicanos, o en poblaciones afrodescendientes, hay una gran diversidad. Y esto hace interesante estudiar estas poblaciones. Lástima que son las menos secuenciadas. Si ustedes ven una estadística de la frecuencia de secuenciación en estas poblaciones, son los que menos se secuencian más las poblaciones caucásicas, europeas y americanas, y no hay tanta diversidad. Entonces, nos vamos a enfocar específicamente a un tipo de genoma, tal vez para ustedes sea algo nuevo y novedoso, que no nada más tenemos un genoma, es más conocido el genoma nuclear, o sea, la información que está dentro de nuestros cromosomas, en los núcleos de las células, es el más conocido, pero tenemos otros genomas, como es el genoma mitocondrial. Dentro de cada una de nuestras células tenemos la maquinita que produce la energía, que es la mitocondria. Una célula metabólicamente muy activa como una neurona o un hepatocito puede tener cientos de miles de mitocondrias y cada mitocondria puede tener varias copias de este cromosoma. Es muy similar a una bacteria, tiene un cromosoma circular. Antes pensamos que solamente en una copia y ahora sabemos que pueden tener varias copias y hay de 4 a 9 y que hay diversidad en estas copias, no son iguales todas. Entonces hay un fenómeno que se llama heteroplasmia, en la que tenemos una variedad de diferentes copias dentro de nuestro genoma mitocondrial junto con el genoma nuclear. Entonces, este, hay mucha diversidad en todo esto y aunado a que tenemos virus, bacterias, hongos, una gran diversidad de microorganismos tanto dentro como fuera de nuestro cuerpo. Antes pensamos que era estéril el interior de nuestro cuerpo, pero era por la incapacidad de poder cultivar. Los métodos de cultivo que desarrollaron Pasteur y Koch a finales del siglo XIX, pues se quedaban cortitos y había una ignorancia total hasta la llegada de estos métodos de genómica en los que sin cultivar, a partir de una muestra de superficie del interior de nuestro cuerpo, extraemos el DNA, secuenciamos y podemos ver organismos que no crecen en la caja de Petri en el laboratorio, pero vemos la huella genética de que ahí hay microorganismos y podemos asociarlos a los grupos taxonómicos de los que sí podemos cultivar, identificar qué tipo de bacteria o qué tipo de virus o qué tipo de hongo hay en la superficie en el interior de nuestro cuerpo. Entonces, como pueden ver, hay un montón de información ahí que esto es muy de última moda, de estudiar estos genomas que apenas estamos descubriendo el velo. El más estudiado es el genoma mitocondrial, el genoma nuclear, y esto del microbioma, pues es toda una área de revolución dentro de las ciencias genómicas. Yo me voy a enfocar al genoma nuclear y los proyectos que les voy a mostrar aquí, un poquito de la información para entender qué es lo que estamos haciendo en el hospital, que es una de las sedes para este tipo de investigaciones. Somos parte de un consorcio internacional que es SCORCH. Estamos trabajando, explorando la diversidad genética entre los diferentes individuos de nuestra población. Obviamente el diseño es muy similar a un estudio de casos y controles en que tenemos individuos que por un lado tienen COVID grave y el otro espectro son pacientes que están asintomáticos o con síntomas muy leves que hemos corroborado que tienen COVID. Obtenemos una muestra lógica de ellos y hacemos genómica comparativa. Usamos una tecnología que se llama GWAS, genómica comparativa. No voy a entrar con detalles técnicos de cómo es la metodología para no aburrirlos. Les voy a mostrar solamente parte de los resultados que tenemos hasta ahora. Ya en el pasado reciente, al inicio de la pandemia, ya se habían identificado
algunas de las regiones del genoma o genes específicos asociados a complicaciones de COVID. Entonces tenemos, por ejemplo, este gen que transcribe para el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, el receptor también de la enzima convertidora de angiotensina 2 y otros genes relacionados con la señalización de la respuesta inmune, entre otros. Los HLA clase 1, algunos otros receptores como el de interferón gamma. Entonces, esto fue al inicio de la pandemia en la que se trabajaban con técnicas de genética clásica, en la que solamente tomabas una muestra del paciente, amplificabas la región del gen y veías si había diversidad o no en esa región, un pequeño pedacito de todo el genoma. La diferencia de lo que hacemos nosotros es de que analizamos por completo todo el genoma en una sola corrida y comparamos diferentes individuos usando estas tecnologías de alto gasto, como les llaman. Entonces, lo que sabemos es que hay una gran variación en el comportamiento de la enfermedad en los pacientes infectados con SARS-CoV-2 y el objetivo de nuestro estudio es pues, estudiar cuáles son las variantes asociadas al desarrollo de COVID grave. Hay iniciativas como esta, que es esta iniciativa de Host Genetics Initiative para COVID-19, en la que tuvieron unos estudios seminales. Este estudio, que fue el primero que se publicó en el New England Journal of Medicine, sobre 1980 pacientes con COVID-19 y enfermedad grave, que era caracterizada por falla respiratoria, que ahora sabemos que no solamente se caracteriza por falla respiratoria, hay falla a nivel de otros órganos, inclusive hay pacientes que la falla respiratoria no puede ser tan severa, pero sí debutan con falla renal o falla cardíaca o trombosis. Entonces aquí hay que tener cuidado que estas definiciones van cambiando como vamos aprendiendo más sobre la enfermedad. Para el momento del primer pico de esta pandemia en Europa, pues la definieron como falla respiratoria o insuficiencia respiratoria y reclutaron pacientes en 7 hospitales en Italia y en España. ¿Ya? De ahí obtuvieron estos 1980 pacientes, obtuvieron la muestra biológica, se secuenció su genoma completo de esta muestra. Normalmente es una muestra de esputo de secreción, o puede ser de sangre también, del cultivo de leucocitos o de linfocitos, donde se obtiene el DNA y se hace la secuenciación. Como controles se incluyeron 835 pacientes que fueron del centro italiano y 1.255 controles, y de España fueron 775 pacientes al final y 950 controles. Entonces, a partir de estos individuos se obtuvieron o identificaron, vean, más de 8 millones y medio de polimorfismos de un solo nucleótido. Se hizo la estadística, ¿verdad? Comparativa, ¿verdad? Un poquito aquí de manera esquemática les muestro qué es lo que hacemos, a grosso modo, que es un diseño de casos y controles. Se obtienen las muestras biológicas de los individuos, se hace la secuenciación de alto rendimiento, de última generación, se alinean estas secuencias completitas. Obviamente hay regiones que están mejor representadas que otras, son más difíciles de secuenciar, y eso a veces sea que hay áreas que están poco exploradas, eso lo hablaremos en alguna otra sesión que tengamos oportunidad, pero no es homogénea la profundidad a la hora de hacer la secuenciación. Hay regiones bien representadas y hay regiones donde hay poca información. Y hacemos la estadística de asociación. Aquí la P, para que tenga esto validez, debe ser una P a la -8. O sea, es una P mucho más pequeña que le estamos acostumbrados en medicina, de la menor a 0.05. Aquí, para que tenga correlación estadística, debe ser la P menor a 0.0 menos a 0.0000008 ceros. Y lo podemos fotograficar en un esquema de Manhattan, que es el gráfico que les muestro aquí al fondo, debajo, ¿verdad? Donde las áreas donde hay mayor señal son estos picos que se ven. Los cromosomas están teñidos de diferente color para poder diferenciar las áreas de un cromosoma y otro. De manera muy puntual podemos ver las regiones del genoma donde hay estas señales de alta intensidad que se llama variabilidad. Entonces, este es el resultado de este primer estudio, ¿verdad? Del estudio del New England, publicado en 2020, en la que hubo 2 áreas donde dio señal importante. Estamos hablando de COVID severo, recuerden, y fue esta región en el cromosoma 9, donde está el LOSI de grupo sanguíneo ABO, y tenemos esta región del genoma muy interesante en el cromosoma 3, en la que están traslapados varios genes. Aquí se muestran al menos 6 genes, están ahí traslapados. Por ejemplo, SLC6A20 es un transportador de pequeñas moléculas, puede transportar aminoácidos, entre otros tipos de moléculas en las membranas celulares. Está LZTFL1, que es una proteína de dedos de zinc, que tiene que ver con señalización y con expresión de genes.
y entre otros, ¿no? Tenemos ahí algunas citoquinas y receptores de citoquinas, ¿verdad? SCX, CR6 y CCR9 son receptores de señalización de estas quimiosinas, moléculas que están involucradas en la respuesta inmune innata, humoral. Entonces aquí es importante ver que es difícil estudiar porque estas regiones del genoma hay solapados, varios genes ahí, y a veces es difícil definir qué gen es el que está expresando o el que está asociado a COVID. Pero bueno, actualmente está desarrollando tecnología, aquí les muestro otro esquema, donde ya se puede ver con mayor definición. Estamos viendo la región del cromosoma 3, donde vemos en la parte superior pacientes con COVID que están hospitalizados, y dan una señal en esta coordenada donde está este SNP, SRS 104-90-770, es la nomenclatura de la base de datos donde ya se catalogó que esa posición en el genoma se asocia con COVID severo. Y en la parte de abajo está la misma región del cromosoma 3, pero vean cómo la señal, estamos hablando de pacientes con infección de SARS-CoV-2, pero asintomáticos o con síntomas leves, pues da una señal de menor intensidad. Entonces, a grosso modo, eso es lo que hacemos para poder identificar. Pero imagínense, tienen más de 8,5 millones de puntos que hay que revisar y obviamente necesitamos tecnologías de bioinformática que no se puede hacer de uno por uno. Utilizamos estadística, matemáticas y ciencia de datos para poder analizar en un solo jalón y obtener resultados y hacer este tipo de gráficos tan bonitos en los que podemos encontrar esa asociación usando colores o gráficos con muchas variables y muy complejas y que se puedan representar de manera gráfica muy sencilla y uno identificarlo. Entonces, a grosso modo, aquí les enseño otros resultados del 2021, donde no solamente se han identificado estas dos regiones del genoma asociadas a COVID, en el cromosoma 3 y en el 9, también hay otras regiones, por ejemplo, del cromosoma 11, donde está la región del antígeno mayor de compatibilidad, específicamente HLA. Hay varios alelos de HLA, tanto del A y del B, asociados a COVID severo. También tenemos varios genes, variantes asociados a tanto receptores como a citocinas. ¿Verdad? Tenemos de la interleucina 1, el receptor interleucina 1, la interleucina 6, la interleucina 17 alfa o el factor necrosis tumoral. Entonces, todos estos, conforme estudiamos, hacemos más estudios de asociación, encontramos, pues, en algunos se repiten. Aquí, por ejemplo, en este estudio del 2021, publicado recientemente, vuelve a salir otra vez que hay asociación, por ejemplo, de la enzima convertida en angiotensina, y algunos de los que ya hemos comentado ya del estudio del New England seminal del 2020, que también se ha corroborado por otros grupos de investigación que efectivamente les da señal en estas regiones del genoma. Ahora, aquí solamente estamos viendo la evidencia de que se asocian por asociación estadística, pero pues no sabemos la fisiopatología. Todavía estamos en pañales en entender cómo la expresión de estos productos génicos pues, tienen que ver con el riesgo o el que hace en el cuerpo humano asociado a la fisiopatología de la enfermedad y que se comporte de manera severa. En mexicanos, esto se los había mostrado, lo voy a pasar rápidamente, habíamos hecho un pequeño estudio exploratorio de ver qué tan frecuentes son estas variantes en población mexicana, tomando como referencia la base de datos de los 1000 genomas, y el que tuvo mayor asociación fue el del gen ABO en el cromosoma 9, en el que el 22% de los mexicanos tenemos la variante asociada a riesgo de COVID grave severo, y aquí el problema es que esta región del genoma se asocia a un montón de variantes fenotípicas. Algunas interesantes porque están asociadas a COVID severo, como sería el sobrepeso y obesidad, el desarrollo de diabetes mellitus, la dislipidemia y la hipertensión arterial, entre otras. Vean, aquí hay 63 términos asociados a esta variante, hablando entre muchas otras. Entonces, esto es lo que hace complejo estudiarlo, porque no nada más es el COVID severo. Esa región del genoma se asocia con un montón de cuadros, tanto fisiológicos como fisiopatológicos, a enfermedades o a patologías. Entonces, es lo que hace compleja el discernir dónde quedó la bolita, ¿no? ¿Cuál es la ruta que hay que seguir? Hay iniciativas más recientes, como la de Carlos Slim, que está a través del grupo Sigma. Es una iniciativa donde Carlos Slim ha financiado en el Broad Center. Es una asociación entre el MIT y Harvard, en Cambridge, Massachusetts, donde hay un edificio financiado por Carlos Slim, donde está contra todas las mentes más brillantes y el equipo de última generación, y están tratando de responder preguntas sobre poblaciones latinoamericanas, específicamente de interés en mexicanos, ¿no? Como diabetes mellitus tipo 2, y pues ahora con COVID-19, ¿no?
de qué manera afecta a nuestra población y si hay mayor o menor riesgo de desarrollar formas graves y cómo lo hacen. Entonces está esta iniciativa actualmente vigente y la del Registro Nacional de COVID que lidera el Instituto Mexicano del Seguro Social. Nosotros estamos colaborando con esta iniciativa que es Scourge, es una iniciativa europea, específicamente de grupos españoles, en las de que a partir de un primer estudio que ellos realizaron y vieron que había una interesante variabilidad de poblaciones latinoamericanas, nos invitaron a participar en la iniciativa. En México estamos participando solamente 2 centros, que es aquí Guadalajara y Monterrey, Nuevo León. Pero bueno, hay otros grupos latinoamericanos en Argentina, en Brasil, en Chile, prácticamente toda Latinoamérica está representada en esta iniciativa y entonces estamos colaborando con este grupo a través de la Universidad de Guadalajara y de aquí nuestra casa, nuestro hogar, que es el Hospital General Occidente. Y gracias a que tenemos acceso a equipos de supercómputo de última generación, esto hubiera sido imposible hace algunos años, en los que con los servidores y las computadoras que teníamos acceso, pues podíamos hacer genómica y bioinformática de cosas muy pequeñitas, ¿no? Como bacterias o genomas mitocondriales, que es a lo que yo me he dedicado gran parte del tiempo, a estudiar mitocondria, por la limitación a supercómputo y cómputo de alto rendimiento. Pero ahora la universidad tiene un Ferrari, tiene este Leo Atrox, que está en el Centro de Análisis de Datos y Supercómputo de la universidad, en el campus de CUSEA, y que de manera remota nos podemos conectar a este equipo de supercómputo y correr nuestros análisis. Algo que me llevaría a hacer un análisis varias semanas, en este equipo lo puedo hacer en algunos minutos gracias al alto rendimiento que tiene. Ahí les pongo un poquito las características de hardware y software que tiene el equipo. Entonces, este proyecto, que es el que actualmente hemos empezado a tener resultados, en determinantes genéticos y biomarcadores genómicos de riesgo en pacientes con infección por SARS-CoV-2, en el que estamos estudiando nuestra población junto con las poblaciones española principalmente y de los otros grupos latinoamericanos. ¿Cuáles son nuestros objetivos en estos resultados que les voy a mostrar? Pues describir variantes genéticas relevantes identificadas de aquellas potencialmente relacionadas con variabilidad interindividual de la susceptibilidad y gravedad a COVID-19, identificar los y asociados a enfermedad grave por COVID-19, mediante estudios de GWAS, que ya les comenté previamente, estudios de asociación de genoma completo. Al momento se han reclutado 11.939 casos positivos de COVID-19 en 34 centros. Esto ya se triplicó, o sea, actualmente ya se han invitado más centros, están contribuyendo con muestras, nosotros estamos colaborando con la parte también técnica de obtener información para hacer nuestros propios análisis. Eso es algo muy padre del consorcio, que no solamente contribuimos a construir los experimentos y a colaborar con ellos, sino que los productos de secuenciación podemos tener acceso a ellos para analizarlos y plantear nosotros preguntas experimentales o otras hipótesis de trabajo con la misma información. Entonces, siempre en el mundo de la bioinformática y de la genómica computacional es muy open en compartir esta información. Obviamente todo esto bajo los confidencialidad y el resguardo y la identidad de los pacientes y previo consentimiento informado, de acuerdo a todos los protocolos de investigación a nivel mundial, seguimos todos los protocolos, pero tenemos acceso a la información para poder analizar y plantearnos nuevas preguntas y buscar nuevas respuestas. Actualmente solamente se han procesado para secuenciación las muestras españolas. Para caracterizar el COVID grave se está usando una escala de gravedad estandarizada y validada en 5 niveles. No se lo voy a mostrar aquí, pero es una escala ya homogenizada, validada, bien piloteada. Es la que se está utilizando para definir qué es COVID grave y lo que no es COVID grave. Para control de este análisis que les voy a mostrar, se utilizaron 3.477 muestras del Biobanco de Español y 2.506 muestras de un consorcio también europeo, que es GRACE. Y la secuenciación se hizo con Axiom Spain Biobank Array, es un microarreglo específicamente diseñado que se utiliza en el biobanco de allá en España. Todo esto se manda a Santiago de Compostela, donde está un centro de ciencias genómicas de la Universidad de Santiago de Compostela, donde se hace la secuenciación. Y finalmente se procesaron, como les muestro aquí, 9.371 casos de COVID y 5.674 casos de control de población, y se identificaron 8.233.154 marcadores, o sea, poquito más de 300.000 marcadores más que el estudio del New England que les había mostrado previamente. Este es el gráfico de Manhattan de este análisis, ya lo presentamos en el SIAM y ahora se los presento a ustedes. Está en proceso de un preprint solamente esta información y esperemos que pronto ya se acepte el artículo para que esté en una revista indexada y arbitrada, donde aquí nos da señal
en el cromosoma 21, en el cromosoma 3, obviamente en la región que ya habíamos comentado, donde están solapados estos varios genes asociados a respuesta inmune y transporte de proteínas y de pequeñas moléculas, e inclusive de acuaporinas, como les voy a mostrar más adelante, en el cromosoma 3. Y en el cromosoma 9, nada más que aquí no se alcanza a ver por la definición, el gráfico está muy chiquito, pero también tuvimos una señal en el cromosoma 9. Si hacemos un zoom, aquí vean, se ve ya en este gráfico cómo está la señal, los picos, tanto en el cromosoma 9 como en el cromosoma 19, y estos son los resultados, o sea, ahí donde tenemos las señales, vean, esta región donde están solapados el transportador de pequeñas moléculas, LC6A20, y el LZTFL1, que es los de la proteína de 2 de zinc, están solapadas ahí estas dos regiones, en el cromosoma 3, está también el receptor del interferón alfa, en esta misma región, y tenemos, esto se asoció en hombres y a gravedad, y tenemos un nuevo locus en el cromosoma 9, o sea, diferente al que se había reportado probablemente en la literatura, que fue más frecuente en mujeres. Vean la P, 4.4 por 10 a la menos 8. Aquí dio en esa locus, en estos locus, un gen para una acuaporina, una molécula que transporta agua en la membrana celular, que es AQP3. Ahí está la P también con la diferencia significativa. Y en el cromosoma 19, este gen, ARHGAP33, y en el cromosoma 11, ELF5. ELF5 es un regulador de la transcripción. Entonces, aquí lo interesante de esto es que, bueno, ya definimos que ahí nos da señal, ahora hay que investigar, bueno, cómo están involucradas las proteínas o los péptidos que se producen de la expresión de estas regiones en la fisiopatología de la enfermedad. Como les comenté, está en proceso del preprint. Aquí está el líder del grupo español, que es el doctor Ángel Carracedo, es el líder del proyecto, y pues todos los demás estamos involucrados en los diferentes centros del mundo, estamos dentro de la iniciativa de Scourge. La conclusión entonces, hay diferencias entre hombres y mujeres, o sea, hay LOCI asociados en hombres al riesgo de gravedad y hay LOCI asociados a mujeres asociados a protección y a gravedad. Entonces, hay diferencias a nivel genético entre géneros, hay un aumento de las diferencias con disminución de la edad según la estimación realizada. Esto es interesante. Cuando tienes presente estas variables hay mayor riesgo de mortalidad cuando eres más joven. Entonces, es algo interesante que habremos de validar con la estadística de nuestro hospital de las edades, a qué edad están muriendo los pacientes. A ojo de buen cubero, todavía no analizamos la información. Tenemos varios proyectos corriendo clínicos de morbimortalidad de COVID en el Hospital General de Occidente, pero sí tuvimos mortalidad en todas las edades. La mayor frecuencia fue en los grupos de la tercera edad, pero aquí habremos que validar cuando hagamos la tasa, ¿verdad? No frecuencias absolutas, sino las tasas relativas, donde vamos a identificar si esto se valida, lo que estamos observando a nivel genómico, pues se valida a nivel clínico. Les dejo mi información para contacto en caso estén interesados en alguna pregunta, alguna duda, comentario, inclusive colaborar. Estamos abiertos a también a incrementar nuestra colaboración con otras instituciones, no solamente a nivel local, aquí en el occidente del país, en otras áreas del país. Este es mi correo electrónico, mi Twitter y mi teléfono celular para contacto por WhatsApp. Les agradezco su atención y esperamos sea de su agrado todo lo que les estamos presentando. Un saludo.